Desde la azotea, el podcast que cambió los podcasts. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada del podcast Desde la azotea. Quiero agradecerles por sus mensajes, sus comentarios y demás durante las primeras 3 temporadas. Pueden obtener más información de este podcast y otros podcasts en español en comunidadpodcast.com. También les invitamos a seguirnos en Instagram como Desde la Azotea Podcast. Y para dar inicio a un nuevo episodio, como debe ser, el redoble de tambores, ahí en la edición lo agregamos, con nosotros hoy, y voy a describirlo de esta forma, porque él lo hace así, y me parece como anillo al dedo. Hoy tenemos un tipazo. Él hace videos de creatividad y fotos muy cool. Además, es el presentador del podcast Riesgo de Contagio. Hoy en nuestra azotea, desde México, Checo Méndez. Checo, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Checo Mendoza. Sí. Vamos a hacerlo de nuevo. No, déjalo, se queda. Está bueno. Así empecé yo también el tercer episodio de Riesgo de Contagio, que le dije Wally a un camarada, y no le gustaba que le dijeran Wally, así que déjalo, que se quede. Con nosotros, Checo. Correcto. No, muchas gracias, la verdad, por invitarme. Estoy emocionado, es el primer podcast acá internacional, se podría decir. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad, por invitarme. Pues vamos a darle, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Fantástico, Checo, fantástico. Y quiero decir que Checo estuvo en un podcast, hermano, Somos Chavos Podcast, del buen Francisco allá en México. Me recuerdo cuando él inició, que yo logré escuchar sus primeros episodios, cuando estaba un episodio al día. Y yo le escribí y le dije, no puede detenerse, tiene que seguir, siga. Y no nos conocíamos, obviamente, ¿verdad? Pero ya después vi que continuó, ya luego me dijo, no voy a hacerlo diario, voy a hacerlo menos. Y Checo, vos fuiste a ese podcast que también lo recomendamos, por favor. Somos Chavos Podcast, ¿verdad? Escuchen, tiene buenos episodios. Sí. Pero vos conversaste ahí, y ahí vamos a arrancar este episodio, sobre la idea de iniciar un podcast. Vos ahí hablaste de que estabas como con ese gusanillo de que, no, yo voy a arrancar un podcast. Ya voy. Pero justamente veo ese episodio, termino de digerirlo, decimos, y ya veo que estás con podcast, ya veo que estás con todo, ya está al aire, y yo, pero ¿cómo es esto? Checo, primero hay que decir algo, quiero que la gente, los que no saben, porque ya lo ha dicho, Checo, ¿qué edad tienes, Checo? Tengo 16 años recién cumplidos. Puede que muchos no me crean, pero bueno, pues cada quien cree lo que quiere, ¿no? Es increíble. Lo que pasa es que Checo, aunque arranca con podcast, ya venía trabajando en la creación de contenidos audiovisuales. Y en YouTube, bueno, también haces unos trabajos también a nivel visual muy buenos, pero muy buenos. Y lo que me parece más increíble y que vos lo has compartido es que lo haces primero a mano y luego lo creas gráficamente de manera digital. Ahora, Checo, te tiras al agua, como decimos acá, de una vez, te aventaste y comienzas su podcast. ¿Lo dibujaste primero en una hojita de papel? No. El podcast no, o sea... Esta es mi pregunta. ¿Lo dibujaste a mano primero, un boceto? No. No, la idea del podcast ya lo tenía desde que empezó este año, incluso 2 meses antes de que empezara el 2021, ¿no? Ya quería arrancar porque tenía conocidos que ya tenían su podcast y dije, no manches, yo también quiero uno. Y me haría un paro porque como yo solo subir videos acá de 2 minutos, pues intento dar lo mejor, ¿no? El caso es que en el podcast, pues no me tengo que esforzar tanto en hacer estos videos de 2 minutos de consejos creativos, porque nada más voy a estar hablando y conversando con una persona y de ahí van a estar saliendo pues cosas que yo pienso, cosas que la otra persona piensa, y ahí se van a estar interlazando los pensamientos, ¿no? Y obviamente de ahí puedo sacar clips y ya me quito esta, ¿cómo se le podría decir? Esta carga de estar subiendo videos de 2 minutos, ¿no? Pero bueno, pues ya arranqué el podcast, no lo dibujé, pero pues sí, ya arrancó el podcast. La verdad no sé qué te podría decir. A lo que quería ir es que hay mucha gente joven ahorita que está
que a uno los conozco y otros no los conoceremos, que están pensando en iniciar su podcast. Y son jóvenes como vos, igual de jóvenes como vos. Y están decidiendo si lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? Primero, contémosle un poquito qué es riesgo de contagio, porque lo que queremos hoy es empujar a esa gente. Es como los que están en el bungee y no quieren saltar, les da miedo y llega alguien y los empuja. Hoy vamos a empujarlos. Queremos Vamos a eso con empujarlos. este episodio. Ok. Contanos y cuéntales qué es riesgo de contagio. Ok, riesgo de contagio, más que simplemente un podcast, es una excusa que yo utilizo para hablar con gente que yo considero que es creativa y me interesaría, pues vaya, ver cómo piensan, porque hay dos verdades. Esto lo contó Walter González en el podcast pasado que yo hice con él. Hay dos verdades, la tuya, la mía y la verdad. Eso es una plática dialéctica. Hablamos, cada quien da sus puntos de vista y llegamos a una verdad más acertada, ¿no? El caso es que riesgo de contagio yo lo utilizo para intentar acercarme más a la verdad, conocer nuevos procesos creativos y todo el rollo. Y es un gran podcast por si quieren ir a checarlo. Pero... Por favor. Sí, por favor. Y sí, esto es riesgo de contagio, es una excusa para hablar con gente que yo considero que es creativa. Uh-huh. Lo que me parece increíble es, Checo, ¿por qué no lo hiciste en el 2020, cuando estuvimos tan recluidos en pandemia? En México utilizaban la terminología semáforo rojo. Semáforo rojo, amarillo y todo eso. Para hablar de las etapas de cierre, ¿verdad? O apertura. ¿Por qué no ahí? ¿Por qué el 2021? ¿Qué impidió que lo hicieras en el 2020? Mira, ok. Yo, tuve esta mentalidad de que necesitaba el equipo más mamón. Aquí en México el equipo más mamón es de que el mejor equipo, la cosa más de que, wow, quiero este micrófono porque está súper bueno, está súper cámara y todo ese rollo, ¿no? Yo tenía esa mentalidad. Obviamente ya estoy escribiendo un libro y hablé sobre eso. Tengo un capítulo hablando del equipo más mamón. Y no es cierto, no necesitas el equipo más mamón para comenzar. El equipo que ahorita mismo tengo, tal vez sí es un poquito mamón, pero pues vaya, comparado con un simple celular y el micrófono como empezó el podcast de Aquí Somos Chavos de Francisco, pues bueno, también pude haber empezado así y fue un error mío no haber empezado, pero pues sí, creo que ese fue el error que cometí en el 2020, no haber empezado por tener esa excusa de que necesitaba el equipo más mamón. Y no, la verdad no es necesario. Eso me parece interesante porque hay mucha gente que está pensando en crear su podcast y dice, es que es eso, es exactamente lo que dijo Checo, es eso. No tengo lo que creo que debo de tener, el equipo adecuado para iniciar. Yo a veces pienso que inclusive cuando uno logra obtener aquel equipo que pensó en primera instancia, luego dice, no, pero es que yo sé que hay otro micrófono mejor, sé que hay audífonos mejor, entonces al final... Eso es como cuando sale el iPhone un año y dices, esto es lo mejor. Y en 9 meses sale el otro. Y ya no es el mejor. Entonces, yo creo que y no sé, quiero tu opinión. Es una trampa el pensar, y vos ya más o menos hablaste de eso, es una trampa pensar necesito eso porque si no, no puedo arrancar. Entonces, ¿sí estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso. Porque, de hecho, también me puse a pensar en eso hace unas semanas. Bueno, no semanas, hace unos días. De que siempre que compramos algo, no sé, por ejemplo, tú y yo tenemos un super micrófono, ¿no? O sea, yo no tengo, pero por así decirlo, tenemos un micrófono bien chido. Sí. Siempre va a haber un micrófono mejor y es el que vamos a querer. Cuando compremos ese, va a haber otro mejor y vamos a decir, no, ya no quiero ese, quiero ese. Y nunca va a acabar eso, así que sí es una tontería pensar que necesitas un super equipo porque nunca lo vas a hallar, la verdad. Jamás lo vas a encontrar. Exacto, no es una excusa válida, podemos decir. Exactamente, no es una excusa válida para no comenzar. Checo, 16 años, recién cumplidos. La edad también es algo que detiene a mucha gente de crear algo, de decir, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a emprender con mi podcast. ¿Qué le dices a esas personas jóvenes como vos, pero es que sos verdaderamente joven, que tal vez están poniendo como excusa? ¿Ok? Creo que soy muy joven, tal vez inclusive como soy tan joven la gente no me va a tomar en serio. Que vos pensaste quizá eso, quizá nunca lo pensaste, pero pensemos en ese que tal vez sí le pasa eso por la cabeza, Checo. Mira, sinceramente sí te tratan diferente dependiendo de tu edad. Eso sí es cierto, sí lo comprobé.
yo nunca quise decir mi edad en mis redes sociales durante, pues cuando tenía 15, cuando tenía 14, ¿no? Dije, no les voy a decir, porque cuando tú estás, no sé, enfrente de una cámara, alguien te puede ver de X o Y edad y no conviene decirle realmente tu edad. Puede que te estén considerando como una persona de 18 años, de 20 años, una cosa así, ¿no? Y digan, no manches, yo quiero esos consejos que este vato. Pero si les dices que tienes, no sé, 14 años, van a decir, nah, pues es solamente un niño pequeño. Por eso yo nunca quise decirlo, hasta ya llegar a un punto en el que ya esté un poco más creciendo y ya tenga, se podría decir, no sé, audiencia que sí se quede conmigo, audiencia confiable. Y pues ya ahorita mismo ya todos saben que tengo 16. Muchos no me creen, pero, o sea, un tip que sí les puedo dar es no digan su edad hasta que ya se sientan seguros de hacerlo. Pero eso no te impide comenzar. Eso sí no te impide para nada comenzar. Yo empecé, si yo pude hacerlo, todos pueden hacerlo, sinceramente. Yo todavía sigo sin creer lo que sean 16, pero con mucho respeto lo digo, ya no puede ser, tiene que tener 22 y dice 16 por una estrategia de marketing. Cuesta creerlo, Checo, pero imagen, video y ahora al mundo del audio, porque mucha gente no lo va a mirar por YouTube, sino por plataformas como Spotify, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal explorar este mundo de los podcasts en donde hay una magia de transmitir con la voz? ¿Qué tal? Mira, yo creo que todos deberíamos estar dentro de todas las plataformas o simplemente ver qué se siente, o sea, probar en sí todo. Creo que deberíamos de probar todo. Y yo, por ejemplo, estoy probando ahora los podcasts en Spotify. Si no, simplemente lo dejaré en YouTube. Pero te digo, yo creo que deberíamos de probar absolutamente todo, ver qué tal, qué se siente. Y yo por el momento, no sé, muchos dicen que mi voz parece de locutor. No lo creo, no sé por qué me lo dicen eso. Pero, no sé, yo me Pienso lo siento mismo. cómodo. Pienso ¿Piensas lo lo mismo. mismo? Allá, Sí. ¿por qué piensas lo mismo? Es que sí suena, o sea, no suena como una voz de 16 años. Ok. Ok, ¿verdad? No es que las voces de 16 años sean muy, no sé, que tengan que suenen todas igual. Pero sí suena un tanto más adulta, más madura, más grave. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, ahora, no sé, ahora, que eso es lo que quiero preguntarte. ¿Quién te inspira a moverte al lado de los podcasts? Porque a veces tenemos un referente que estamos inevitablemente copiando, ¿ok? Y Sí, no, puede ser siempre que a empezamos veces, así. entonces puede ser que a veces hasta imitamos el tono, el timbre de aquel. Entonces puede ser que por ahí va, puede ir por ahí. Y cuando empezaste también en YouTube, viste a alguien y a veces inconscientemente lo hacemos, ¿ok? Entonces Sí. puede ser que esa persona sea de mayor edad y por eso, por esa imitación, sonamos a mayor edad. No perdemos lo nuestro, pero al agregarle eso, hacemos un híbrido que por eso no termina sonando como hubiera sonado en un principio si no hubiéramos tomado ese referente. Ajá. ¿Qué conjetura hice ahorita? Pero creo que logré explicarme eso. Sí, Puede no, ser, sí. quiero ir al meollo del asunto. Es decir, puede ser que los referentes de Checo sean gente mayor que él en edad. Puede ser. Y por ahí podemos partir de que el personaje Checo que vemos, ¿verdad? Suene de esa manera. ¿Quiénes son tus referentes, Checo? Bueno, me gustó tu teoría, la verdad es bastante acertada porque también suele pasar eso con personas que tú te juntas mucho, apropias sus propias palabras, una redundancia, pero Ajá, exacto. sí, exactamente. Pero mis referencias las tengo muy claras. Es Jacobo Wong y Roberto Martínez. Es un top, la verdad. Espero algún día conocerlos y hacer algo con ellos. Pero sí, ellos son mis referencias en sí, en los videos que hago, en los podcasts que hago. Pues vaya, ellos me han inspirado demasiado. No es de que hagan exactamente lo que yo hago, simplemente su forma de pensar es lo que pues me ha llevado o me ha guiado un poquillo en el camino cuando empecé. Pero sí, estos dos vatos, Jacobo Bongi y Roberto Martínez. Uno siempre tiene referentes. Uno siempre tiene referentes. ¿Qué piensas de las personas, ok, que dicen no me considero creativo? Porque tu podcast va
de la mano de la búsqueda de gente creativa, que vos pensás que son creativos, pero hay gente que dice, no, es que yo no soy muy creativo, me parece que no. Checo, si tanto te gusta la creatividad y verla, y no solo verla, sino platicar con ella, ¿crees que todos realmente tenemos algo de creativos? ¿Verdad? Porque Sí, hoy estamos hablándole a esos que los vamos a empujar para que ojalá den el paso y monten su podcast. Entonces, ¿qué piensas? sí, claro, claro. Mira, para mí la creatividad y la humanidad son sinónimos, van agarrados de la mano. El hecho de que nosotros estemos considerando algo creativo, que lo digamos, oh, esto es creativo, es algo realmente subjetivo. Por ejemplo, la música, nosotros decimos, wow, esto es muy creativo, pero si la descompones a lo que realmente es la música, simplemente son soniditos a lo güey, como diríamos acá en México. El caso es de que la creatividad es simplemente subjetividad. Todos pueden ser absolutamente creativos en lo que quieran. Por ejemplo, puede ser creativo haciendo una hoja de Excel, puede ser creativo, no sé, cocinando, por así decirlo, puede ser creativo apilando latas en el supermercado. No sé si has visto estas obras que hacen súper wow en imágenes, cosas por el estilo. Pero sí, absolutamente la humanidad y la creatividad son sinónimos para mí. Así es como yo lo veo. Obviamente pueden haber diferentes puntos de vista, no descarto esa opción, pero sí, para mí la creatividad y la humanidad son sinónimos, todos son creativos, unos tienen más desarrollada la creatividad, otros menos, pero en sí todos tenemos creatividad. ¿Por qué Checo busca platicar con personas creativas en su podcast? ¿Por qué ese es el enfoque? Ok, mira, hay una frase que una vez creé en una noche de insomnio, hablando con un amigo, que va también agarrada de otra frase, que es, no hay verdad absoluta ni mentira errónea. Esto quiere decir, ok, tu verdad es igual de verdadera que la mía y la mía es igual de falsa que la tuya. De eso va mi podcast también más o menos. Busco platicar con gente creativa que yo considero que es creativa, porque su verdad puede ser igual de verdad que la mía y mi verdad puede ser igual de falsa que la suya. Y de ahí te digo, una plática dialéctica, cada quien da sus puntos de vista, llegar a una verdad más acertada y pues ver diferentes puntos de creatividad. Me parece muy interesante eso, me parece bastante interesante porque a veces los que queremos crear contenido pensamos que la creación del contenido que generaremos va a girar en torno a nosotros. Y vos planteas un tipo de podcast en donde girará la conversación no en lo que vos pensés solamente, sino en lo que piense el otro. Y eso es muy importante porque entonces es como ir a la guerra, pero no voy solo. Que voy a ir a la guerra, pero voy a llevarme a este y al otro. Y yo sé que así es donde como vamos a ganar. Entonces vos elegís gente con creatividad para alimentar el podcast y que el contenido sea bastante redondo y que la gente pues consuma algo de calidad. Entonces qué importante es decir, yo sé, para el que está escuchando, ese que está ahí ahorita y dice, sí es cierto, yo tal vez no tengo muy desarrollada la creatividad, pero conozco a unos cuantos que son tan creativos y que sé que deberían compartir lo que saben y entonces ahí tenemos material para montar un podcast o un proyecto en YouTube. Antes de pasar a la siguiente parte, Checo, porque el tiempo va volado. Aquí se va volado, es que va muy rápido. Ok. ¿Cómo de la parte visual y la generación de contenidos migras a algo más? Yo sé que ahora nos comentaste que es bueno estar en todas las plataformas, estar haciendo de todo. Sí. ¿Cómo es que doy el paso? ¿Cómo es que Checo da el paso y dice, estoy muy bien porque el arte visual que creas es muy bueno y me sorprende más cuando veo el boceto y luego veo lo otro, digo, no puede ser. Pero como dices, ¿por qué no? Como alguien que está haciendo cosas tan buenas ahí, no se queda ahí. Aparte de que quiero estar en todas las plataformas, ¿será que desde un principio ya sentías que no era suficiente la parte meramente visual y querías explorar más? No solo por estar en muchas plataformas, sino porque es como cuando usted dice que me siento como una camisa de fuerza y siento que no estoy dando todo lo que soy acá. Ajá, tipo como conformismo, ¿no? Ok, exacto. Ok, sí, mira, tal vez me voy a meter un poquito con México y es malo hacer eso, pero pues bueno, tengo que.
Cuidado, En México, cuidado. no, tranquilo, tranquilo, está bien. La raza es buena onda, la raza es a todo dar, a toda madre, como decimos aquí en México, pero tenemos un problema que somos muy conformistas. No digo todos, pero generalizando sí somos muy conformistas. Y nunca me ha gustado esa idea, jamás me ha gustado esa idea de quedarme nada más con X o Y cosa. Y por eso te digo, la idea que yo tengo es estar en absolutamente todos lados y probar suerte, tirar tu dardo y ver si le das al blanco. Cool. Excelente, Checo. Bueno, ya para esta siguiente parte del episodio, igual les recordamos que estamos conversando con Checo hoy aquí en el podcast. Él desde México, la ciudad de Chihuahua. ¿Es así? Al norte Sí, es correcto. de México. Perfecto. No sin antes recordarles a cada uno de ustedes, oyentes, querido oyente, que nos pueden seguir en Spotify y Apple Podcasts. Además puede encontrar nuestros últimos episodios en radionovacronline.com. También puede descargar la aplicación de Radio Nova para iOS, para Android y para Huawei. Checo, el mayor desafío antes de arrancar el podcast. ¿Cuál fue ese mayor desafío? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el contratiempo justo antes de darle a grabar en el primer episodio? Que recuerdes que dice, no puede ser, la ley de Murphy. Si algo tiene que salir mal, sale mal. ¿Ese día pasó algo así o no? Me forcé demasiado. Mira, te voy a explicar cómo es que empezó bien el podcast Riesgo de Contagio. Haz de cuenta que yo invité a un amigo simplemente para yo forzarme de que, ok, va a venir mi amigo, es un camarada, Ángel Bustillos, va a venir mi amigo aquí y voy a tener que grabar, así que tengo que tener todo listo. El caso es que él llegó, yo ya tenía en teoría casi todo listo y ok, tenía miedo de que no me saliera bien porque nunca había hecho eso jamás en mi vida. Es el mismo miedo que tuve cuando empecé en la fotografía, cuando empecé en YouTube y en más cosas, ¿no? Pero, pues, solo le piqué a grabar, le piqué al otro celular a grabar, me senté y ya empecé a dar la intro y pues con miedo, ¿no? Todo con miedo, sinceramente bien nervioso, pero pues lo hice con miedo y salió más o menos, pues rompí esa barrera incómoda entre el 1 y el 0, ya mínimo ya era un episodio de riesgo de contagio y ya ahí ya le fui dando y le fui dando, pero creo que sí lo que más me dio miedo es que saliera absolutamente todo mal, que sí salió un poquito mal, pero porque se me apagó una cámara, pero pues bueno, andando la carreta se acomodan los aguacates, supongo. Te he escuchado esa frase en otro episodio también. Aquí decimos, de camino se arreglan las cargas. Cuando te lo escuché, yo dije, cuando hable con Checo le voy a decir que aquí decimos lo mismo pero con otras palabras. Qué interesante. Y esos son los podcasts. Al final todos tratan de lo mismo. Tratan de comunicar lo mismo. De decir un mensaje, solo que de diferentes formas. Muy interesante, Checo. Tus sensaciones en estos primeros episodios de tu podcast Riesgo de Contagio. ¿Qué sensaciones te dejan? Ok, sensaciones antes de grabar o después de grabar. Después de haber grabado esos episodios, ¿qué retroalimentación te deja? ¿Qué dice? Sí, esto sí era como lo pensé, esto ha sido mejor, me siento todavía mejor que como pensé que me iba a sentir cuando empezara. ¿Qué sensaciones te deja estos primeros pasitos en el mundo de los podcasts? Ok, interesante. Ok, mira, ok, listo, ya está. Cada que termino un episodio, si es de que... Yo dije, estás joven, pero ahí estabas más joven en la foto. Es que Sí, no. El oyente no sabe lo que ocurrió ahorita, pero acaba de aparecer en fotografía Checo muy joven. Literal niñito pequeño, sí. Sí, ¿qué ocurrió? No, es que me salió algo de la batería, pero sí jala. Ok, vamos, está bien. Solo faltan 2 horas más. ¿Qué? Ok, mira. Ok. Cuando termino de grabar un podcast, obviamente cuando lo edito, pues lo estoy viendo, ¿no? Todo el rollo. Pero en sí la sensación de grabar el podcast, me siento bastante, te digo, genero un círculo de confianza porque llevo nada más 3 episodios, pero en 2 episodios he conversado con gente que no conozco para nada,
que es Fernanda Flores y Walter González, no los conocía, pero siento que genero ese círculo de confianza y me siento bastante tranquilo de que, salió bien el podcast. Luego ya lo veo en edición, ya veo dónde la cagué, dónde no la cagué, tomo apuntes. No es divertido hacer eso, no es divertido ver dónde la cagas, pero pues es necesario si quieres estar mejorando. Y te digo, toma apuntes y para el siguiente lo intento volver a mejorar, pero creo que sí, después de terminar un podcast, siento que se libera toda la presión que tenía al principio. Pero es presión suave, es presión que tipo combinado con nervios, con emoción, con todo un desmadre de emociones ya dentro de mí antes de grabar un podcast. Checo, ¿fotografía, video o audio? ¿Qué prefieres? ¿Con cuál me quedo? ¿Qué prefieres y por qué? Si te tuvieras que elegir, porque es bueno estar en todas las plataformas, pero hay que elegir. Llega el día y te dicen no, solo puedes elegir una cosa. O seguís en fotografía, continúas con videos solamente, o solo audio. Híjole, es que yo empecé con fotografía, luego seguí con videos y luego con audio. A ver. Yo sé que ahí el audio puede salir perdiendo porque es el más reciente, pero... Más reciente. Pero esas tres actividades no han estado siempre con vos, pero vos sí has estado siempre con vos mismo, entonces sí te conoces y sabes que podrías elegir. ¿Y por qué? Ok. Bueno, en este preciso momento, igual y ya más tarde cuando se acabe esto esté cambiando, pero en este momento yo creo que me quedaría con video. Ok. ¿Por qué? Declaraciones fuertes. Sí, yo creo que me quedaría con video porque siento que es la mejor forma de expresarme, ya que como estoy yo literal aquí enfrente a la cámara, pues puedo hablar, puedo moverme, puedo ver mi expresión, pues me parece bastante más que, ¿cómo te podría generar un círculo de confianza con la audiencia el simple hecho de ver tu cara, no simplemente escucharte? Sí, yo creo que me quedaría con video porque puedo comunicarme muchísimo mejor, puedo expresar mis ideas. Te digo, es lo que pienso en este momento, igual y terminando el podcast lo cambie, pero sí, en el momento creo que me quedaría con video. Muy bien, tomen nota. Checo, ¿quién sí o sí tiene que estar en tu podcast y por qué? Sabemos que vienen muchos episodios por delante. Mencionaste dos nombres, ahora hablaste de Jacobo, Roberto, yo sé, son referentes. Sí. Pero pero vos... Ok, vamos a decir que ellos ya van a estar en el episodio 6 y 7, perfecto. Ok. Son los referentes, pero ¿quién sí o sí tiene que estar? Y dice, tiene que estar. ¿Quién? ¿Y por qué? Ok. Uf, en frío lo agarré, qué tremendo. Te pasas de lanza. Ok. Creo que... Ojo, perdón. Ok. Y es que bueno, no sé si voy a arruinar la respuesta que ibas a dar, pero puedes también obviar algo, que es que vos como requisito te gusta que sean muy creativos, ¿ok? Pero puede ser que ese sí o sí no sea tal vez un referente para vos creativo, sino en otro aspecto. Entonces también se vale, no voy a... Ok, no es que voy a decir, sí. Okay. Yo creo que sí o sí debería de eventualmente, no, obviamente, no sé si ocurra, yo espero y sí, Diego Rusarín, no sé si lo ubiques. Por favor, ubícanos a mí y al oyente. Ok, Diego Rusarín, ok, con Z, es Diego Rusarín con Z. Él tiene una filosofía de vida bastante tremenda, ve todo con crítica, o sea, todo lo ve en estado crítico, no lo ve simplemente con lo superficial. Por ejemplo, la educación, tiene un video donde habla sobre la educación, que la educación, entre más educación, eso no significa que vas a tener más ingresos. Y muchos dirían, ok, sí, más educación sí significa más ingresos, porque lo están viendo superficialmente, no críticamente. Y creo que es algo que se me hace muy interesante de Rusarín, que ve todo críticamente, incluso la filosofía de vida que tiene. Wow, me encantaría tener una plática también con él. Obviamente, si ahorita que me acabas de quitar a Jacobo y a Roberto, pues a Diego Rusarín, ¿sabes? Sería la opción. Muy bien. El capítulo soñado, ¿dónde lo grabas? ¿Cuándo? Ese capítulo. ¿Dónde lo graba Checo ese capítulo soñado? Yo creo que aquí mismo grabaría, en este mismo estudio donde empecé,
aquí mismo estaría bastante bien el capítulo soñado. Y yo creo que va a ser, incluso creo que ya tengo fecha, o sea, no fecha, pero en sí el podcast que va a ser el número 50. Y esto tal vez sea Que es una cábala eso, el número 50. ¿Cómo? va a ser un spoiler, bueno, no, un spoiler, algo por el estilo, pero Jacobo Wong dijo que en el capítulo número 50 de un podcast pequeño sí jalaría a entrarle. Entonces, yo nada más voy a dejar esto ahí, yo nada más voy a dejar eso ahí, pero mi capítulo soñado sí sería el podcast número 50, aquí mismo en mi estudio, tal y como está. Obviamente con equipo mejor, pero sí, en este estudio. No nos vamos a perder ese capítulo 50, por favor. Eso va a ser imperdible. Checo, vamos cerrando ya el episodio, pero algo más antes de irnos. Contenido explícito. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Tu opinión. Contenido explícito. ¿Hasta dónde? Porque la gente dice, oh, sí. Vamos a ser más abiertos, vamos a ser explícitos. ¿Hay un hasta dónde? ¿Debería haber un hasta dónde? Eso dice hasta acá. ¿O no? ¿Qué piensas? Pues es que depende de cómo lo veas, supongo. Obviamente, yo creo que sí debería de haber un hasta dónde, pero te digo, depende de cómo lo veas, porque puede llegar un punto en el que digas, híjole, espérate, es que sí tengo que pensar bien esta respuesta. Está peligrando el capítulo 50, cuidado. No, mentira. Pero A ver, Juan Carlos, yo te la devuelvo a ti, la respuesta. que la diga yo. Sí, dale. Claro, Y luego yo claro. saco algo agarrándote el hilo. Uy, muy bien, claro. Ya había estudiado para esto. No. Me parece que en el mundo actual, en la época actual, Sí. en la que vivimos, no una época de cambios, Checo, sino un cambio de época. Hay nichos de mercado, hay nichos, hay colectivos distintos para distintos tipos de contenido. Y creo que hay contenido más o menos explícito y hay público para ese más o menos contenido. Yo creo que es hacia lo que uno apunte, ¿verdad? Creo que no debería haber una restricción para el contenido que queramos crear. No obstante, creo que sí debe haber cierto cuidado en dónde exhibimos ese contenido, si es muy o menos explícito. Creo que no puede estar todo en el mismo lugar, considero yo, o al menos claramente diferenciado. Creo que debe haber espacio para cualquier tipo de contenido, muy explícito inclusive, pero no debería estar todo en el mismo sitio. O si está en el mismo sitio, claramente diferenciado, me parece, porque a ver, hay cosas que unas cosas no van con la otra y hay gente que dice no, todo va con todo y no. Yo, por ejemplo, yo veo a una persona adulta en todas sus condiciones, facultades, tomando un biberón, un chupete, una chupeta y con un pañal y yo digo, no le queda. ¿Ok? Hay cosas que contrastan. Es para un bebé, es para un chiquito. Entonces, igual con contenido altamente explícito expuesto en ciertos lugares. Yo digo, ay, no, aquí no, ¿verdad? No sé, otra pestaña, por favor. Ok. Siento que es así. Siento que el contenido extremadamente explícito, considero yo, está bien que exista, no puedo frenarlo. Pero sí creo que debe de tener también su espacio determinado para poder ser exhibido, expuesto. Perdón. No sé qué piensas vos, o bueno, sí, no sé ahora qué decís vos, que el contenido explícito, donde sea y cuando sea, ¿qué piensas, Checo? No, sí, la verdad me gustó mucho lo que pensaste, tu punto de vista. Creo que voy a concordar contigo. Sí Puedes puede existir atacar el punto de vista, no hay problema, y puedes destruirlo aquí mismo, al frente de No. todos. Ok, mira, ok, el contenido muy explícito, muy acá extremo. Ajá. Siempre va a haber a alguien que le va a gustar. Eso estamos de acuerdo. Eso no podemos controlar. Ok, está bien. Y eso, si hay alguien que le va a gustar, eso significa que deberíamos de crearlo.
Eso quiere decir, obviamente no estoy diciendo que deberíamos de todos crearlo, pues no, tampoco no digo eso, pero puede existir, sí puede existir, eso sí concuerdo contigo. También que esté aparte del contenido que, por ejemplo, si pones un contenido muy explícito de un video de para niños, pues como que no cuadra, ¿verdad? Como que no va de la mano eso. Entonces sí, no, el tenerlo junto es pésima idea, pero si lo separas, sí puede existir, pero tienes que tenerlo muy separado. Y te lo planteo, y esto es parte del cierre del episodio, porque hay empresas como Apple que desde que crearon su App Store hay cierto tipo de aplicaciones que no permiten que estén dentro de la tienda de aplicaciones. Los podcasts son un mercado que está en tendencia, está en crecimiento. Leía las últimas estadísticas del 2020 y ahí existen alrededor de 850,000 podcasts en el mundo y 30 millones de episodios circulando en la red, en la superficie, ¿verdad? Porque no sé cuánto en la profunda, en las profundidades. Sí. Pero cuando uno ve eso y ve la tendencia a la alza, ve las estadísticas desde el 2013 al 2022, que así se proyectan, ve un incremento. La pandemia inclusive lo impulsó más, casi 10 puntos más de lo que venía cada año creciendo el consumo de podcasts. Entonces uno te lo planteaba porque pueden comenzar a existir reglas dentro de las empresas como Spotify, que está ahorita exhibiéndose detrás mío en una pantalla, que luego diga, igual que Apple no permite ciertas aplicaciones, yo no voy a permitir ciertos podcasts que hablen de esto, que se refieran a esto, que digan aquello. Entonces, por eso quería conocer tu opinión, porque estamos en un cambio de época, ¿verdad? Y podríamos estar a las puertas de que luego algo que fue muy normal para nosotros decir en un podcast ya no podamos decir, o gente que hoy se va a decidir y va a decir, como Checo, igual voy a lanzarme de una vez a hacer mis podcasts, como Juan Carlos también, desde la azotea voy a hacerlo, pero luego se pueden encontrar con algo, con un freno más adelante, como el que Apple hizo con ciertas aplicaciones muy explícitas en su tienda de aplicaciones. Pero me parece muy interesante lo que dijiste. Coincidimos en parte y me parece muy llamativo, Checo, muy interesante. Sí, no, volviendo un poquito al tema ese de lo que estás diciendo de Apple, que cerró aplicaciones y todo ese pedo, ¿no? Ya sabemos qué tipos de aplicaciones son, ¿verdad? No vamos a decirlo, pero ya sabemos qué son. Sí, ya sabemos cuáles. Pues creo que es correcto. Por ejemplo, tú si tienes una empresa y tienes, no sé, un empleado que no hace absolutamente nada, pues obviamente lo vas a despedir, no lo vas a dejar aquí trabajando, pues como que no cuadra. Yo creo que si tú eres el dueño de la empresa, tienes que hacer lo mejor para tu empresa. No puedes manchar el nombre de la empresa. Obviamente te estás metiendo también con el hecho de ¿cómo se llamaba esta madre? La libre expresión, creo que era el derecho de libre expresión. Pero no creo que te puedes expresar bueno, mira, te lo voy a plantear así. El hecho de que nosotros tengamos libre expresión no quiere decir que en todos los lugares sea correcto expresarnos, ¿sabes a lo que voy? Ahí es donde yo sí concuerdo con Apple y con todas las demás plataformas que han cerrado X o Y cosa, porque también pues, es de ellos mismos, no quieren manchar su nombre, eso sí concuerdo con él. Bueno, con ellos, en sí no es de que sea nada más una persona, es todo un equipo. Pero sí, en eso sí concuerdo que sí pueden quitar X o Y contenido, pero te digo, ese contenido tiene su lugar, la red profunda o cosas por ese estilo, cada cosa tiene su lugar. Bastante interesante esta charla luego en un tiempo más adelante. Igual espero que sigan colaboraciones, pero en años volver a encontrarnos y decir aquello que platicamos en aquel momento. Qué increíble, sí, se crearon luego reglas para los podcasts y vea lo que ahora permiten, vea lo que ahora no. Lo que antes no era explícito, ahora sí es considerado como explícito. Va a ser muy interesante eso, pero es bueno sentar un precedente para luego tener tela de dónde agarrar. Exactamente. Sí. Checo, ¿dónde te encontramos en redes? Por favor. Sí, en todos lugares me pueden encontrar como Checo Mendoza y ahí les voy a salir. Muy bien, ojo, Checo Mendoza, que en TikTok tienes una cantidad increíble. Sí, eso fue una locura. Eso sí. No entiendo cómo pasó. ¿Cómo fue? Simplemente por un experimento. ¿Cómo fue un video ahí de qué es esto? ¿Millones? ¿Cómo pasó? Sí, o sea, simplemente por un experimento que yo quería hacer.
con base al sufrimiento, pues vaya, ahora se volvió un video viralillo por ahí, para no sonar tanto. Muy bien, Checo. Gracias por estar con nosotros en este episodio de Desde la Azotea, Checo. No, muchas gracias a ti por por invitarme, perdón. Muchas gracias por invitarme yo mismo y estar aquí con vos también. Gracias. Exactamente, Checo. Claro que sí. Pero no, muchas gracias, la verdad. Estaba algo nervioso poquito porque, te digo, no suelo hacer muchas entrevistas por Zoom, me gusta más presencial. Pero creo que estuvo cool. Sí me gustó, la verdad. Sentí cómodo. Gracias, Checo. Igual a cada uno de ustedes, estimados oyentes, nos escuchan en un próximo episodio.